Buenas tardes, amigos de Contraargumento. Estamos una vez más en nuestro análisis político semanal sobre lo que acontece en el Estado de México. Nos acompaña, como siempre, don Alfonso Bravo. ¿Cómo está, don Alfonso? Muy bien, Leonel. Buenas tardes. Saludos a todos. Gracias, don Alfonso. Pues vamos a comentar esta semana iniciar los comentarios, don Alfonso, sobre el tema del impacto del COVID en el Estado de México. Es un tema que no podemos dejar a un lado. Esta semana que pasó y la anterior vimos cómo se hizo un esfuerzo por vacunar a la mayor cantidad de adultos mayores, sobre todo en el municipio de Ecatepec, el más grande del estado, el más grande en población, con un caos. Hubo un caos muy grande en el tema de la logística, falló. Y ahora, después de una reunión que tuvo el gobierno del estado con las autoridades federales de salud, se ha anunciado que ya se va a empezar en otras grandes concentraciones, concretamente en el Valle de Toluca, en municipios como Malinalco, como Valle de Bravo, y en otras zonas como Tejupilco, o también acá por el lado oriente, allá por la zona de Meca Meca y la zona llamada de los volcanes. Esto, decía yo, resultado de una complejidad logística, y ahora pues vamos a ir a Toluca con este tema de las vacunas, y por ejemplo se va a utilizar a la Bombonera, el estadio de fútbol, que no sé si tenga términos logísticos las condiciones adecuadas, pero habrá que estar pendiente de analizar este tema, además de otros focos que hay que darle a la cuestión de la vacuna en el Estado de México. ¿Cómo ve usted este tema, don Alfonso? Claro que sí, Leonel. Mira, empecemos por donde debe empezar todo. La logística fue preparada en términos de tomar y rentabilidad política general. Entonces, por ejemplo, cuando empiezan en Ecatepec, no solo lo hacen porque Ecatepec es el municipio más poblado, sino porque Ecatepec es una fortaleza para Morena, y entonces la decisión es Ecatepec y no Netzahualcóyotl. Tú conoces perfectamente bien el tema de Netzahualcóyotl, ¿no? Es decir, hay decisiones que se toman para la vacunación que corresponden a criterios estrictamente políticos. Desde la misma decisión de vacunar a los adultos mayores. En otros lugares, en otros territorios, otros países se ha hecho la vacunación buscando la cobertura de toda la población para proteger precisamente la planta productiva. En el caso de México, se trabaja a la inversa. Primero protegemos al sector que mayor rentabilidad política me puede dar y después empezaremos por otros lados. Y lo digo con una claridad absoluta, es decir, el sector de adultos mayores, que es el que recibe también las pensiones, que es el que recibe esta protección, es también el sector que recibe primero las vacunas. Yo lo comentaba de alguna manera, cuando se abrió la primera página para la vacunación de adultos mayores, el simple hecho de inscribirte en la página hacía sentir a los adultos mayores que ya estaban vacunados. Entonces, bueno, ese es el tema. Ahora, recordemos los dos temas fundamentales en Ecatepec. La desorganización del propio municipio para atender a los adultos mayores, cosa que les llevó más de 3 días en arreglar la logística. Y estás hablando de vacunas cuyo estado de conservación no permite una mayor duración. Sin embargo, se tardaron 3 días en poder afinar la logística. Ahora van por el Valle de Toluca. Sí, está considerada la Bombonera y otros 4 lugares dentro del municipio de Toluca, que ciertamente siendo un municipio menos poblado, no deja de ser importante en su casi 1 millón de habitantes, y la extensión territorial del municipio de Toluca. Es un municipio con una fuerte extensión territorial y se han decidido 4 lugares, pero aparte se ha decidido hacerlo al estilo Sheinbaum.
los centros de vacunación van a tener mariachis y grupos de ambientadores y de espectáculo para los adultos mayores. Esto es pues llama la atención porque debería de ser simple y sencillamente un evento médico de atención rápida y de no de concentración de gente. Sin embargo, los eventos están planeados en esa circunstancia. A ver, Alfonso, a ver, pero dime una cosa. En broma podríamos decir que es para que les duela menos la vacuna, pero dime una cosa. Dices tú que hay un planteamiento político en este tema, un planteamiento de atender el grupo social más vulnerable y por lo tanto más fácil de cooptar en términos de votos. Pero dos datos. Uno, está estudiado por María Casar y Mexicanos contra la Corrupción que cuando los beneficiarios sociales les preguntas del voto, el voto del partido en el poder, en este caso de Morena, sube un 14% en la gente que ha sido beneficiada contra los que no han sido beneficiados, es decir, sí les da, sí les reditúa. Pero la pregunta es esta. Si bien dices tú que en Ecatepec fue un caos y que los tuvieron por horas a los adultos mayores, ¿no termina siendo contraproducente? ¿No ese adulto mayor termina enojado y molesto con la logística del gobierno municipal y puede terminar, perdón por la palabra, odiando la estrategia y diciendo, pues no voto por estos porque ni siquiera saben organizarse y porque me pusieron en un conflicto de salud? Tienes razón, puede suceder, porque en el caso de las vacunaciones están jugando dos factores importantísimos de esto. La logística, la llegada de las vacunas y la aplicación de las vacunas es responsabilidad federal. Pero los lugares, la determinación, el tiempo, la logística para el llevar a los beneficiarios de la vacunación, sea cual sea estos, es responsabilidad de las autoridades municipales. Y en este sentido, podría resultarle dañino a las autoridades municipales la no atención o la atención indebida en este momento, pero el beneficio lo captura el gobierno federal. Toluca, en este sentido, y previendo las mismas condiciones, por eso decía yo al estilo Sheinbaum, prevé no solo la logística de en qué lugares se va a llevar a cabo, distribuye perfectamente bien en 4 regiones el municipio, sino que además arma todo un programa de entretenimiento y de acercamiento a la población totalmente a cargo de la administración municipal. Y una administración municipal que al mismo tiempo en este momento pretende reelegirse. Claro. El caso de Toluca es muy emblemático, pero es el mismo caso de Ecatepec o el caso de Atizapán, donde se está moviendo, o el mismo caso lo vas a ver en Naucalpan. Sí, claro. El tema, perdón, es que los partidos políticos, en este caso el que tiene más municipios y que es del gobierno federal, lo ven como una oportunidad. Y aquí también el tema valdría la pena analizar y que los que vayan a darse una vuelta con sus adultos mayores revisen qué tanta gente está involucrada, porque también es un problema presupuestario. Vamos a ver cuánto dinero no significa poner un mariachi, poner unos micrófonos, unos audífonos, de llevar gente a que acondicione, bla, bla. Es decir, se está haciendo un gasto excesivo cuando se supone que estos gobiernos hoy son los que están decididos a cuidar el gasto. Cerramos el tema del COVID. ¿Qué me dices por último para pasar a otro tema? No, cerrando el caso del COVID. Evidentemente que el movimiento es meramente propagandista. Acuerda y recuerda que no tenemos la cantidad suficiente de vacunas para poder abarcar todo el Estado de México. Bueno, ya no la República Mexicana, simplemente el Estado de México. No hay la cantidad
en este momento de vacunas para satisfacer el Distrito Federal y la Ciudad de México en términos de cubrir la estrategia de terminar para marzo, ¿no? Para fines de marzo. Es un tema delicado. Se puede volver un problema serio para el gobierno federal si no cumple los plazos, y el tema está en que las vacunas no están llegando con la velocidad ni la cantidad necesaria. Yo con eso culminaría. Sí, estamos ya rondando el día 10 de septiembre, es decir, ya vamos la primera, tercera parte del mes y no se ve por dónde se pueda ni siquiera acercarse o pasar de panzazo, digamos, la prueba del tema de la vacunación del COVID. Pero bueno, hay que estar pendientes y obviamente hay que decirle a la gente, tiene que vacunarse. Más allá de cualquier especulación, usted vaya y vacúnese porque debe de cuidarse por el bien suyo y por el bien de la familia y su comunidad donde viva. Muy bien, hablando un poquito sobre los municipios, también quiero comentar que el gobierno del Estado de México se ha reunido con las autoridades de los ayuntamientos previendo el 8 de marzo. El 8 de marzo, como ustedes sabemos, es el Día Internacional de la Mujer y es un día de mucho activismo social, de mucho activismo político y mucho activismo en las calles. De hecho, en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional, ya se construyó un muro. El muro aquel que tanto hablábamos, pues parece que lo trasladaron a la Ciudad de México. Ya es un muro en Palacio Nacional por el 8 de marzo. Pero repito, acá en el Estado de México, autoridades municipales y el Estado se han reunido para prepararse y cuidar para que no pase a mayores este tema. ¿Qué te dice el tema del 8 de marzo para el Estado de México, Alfonso? Mira, yo creo que el tema del 8 de marzo sensiblemente es mucho más delicado en la propia Ciudad de México que en nuestros municipios. Esto quiere decir, hay mayor capacidad de movilización en eso, porque aparte los grupos feministas no son lo suficientemente grandes ni amplios en ninguna de las entidades. Entonces, la propia capacidad de estos grupos feministas, lo que intentan en este proceso es generar el mayor bullicio, lo voy a llamar bullicio, aunque puedas llamarlo actos violentos y algunas agresiones, pero el mayor bullicio para llamar la mayor tensión de la población. Hay que entender así al movimiento. En ese sentido, el gobierno del Estado ha entrado en conversación, alianzas con los diferentes gobiernos municipales a fin de restringir y resguardar las zonas más sensibles para el activismo de los grupos feministas. El gobierno del Estado, a diferencia del gobierno de la Ciudad de México, tú decías, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal ha decidido resguardar con muros no solo Palacio Nacional, sino las rutas en las que se prevén pasarán estos grupos, con el gasto que esto significa y dándole preponderancia a la respuesta violenta. Es decir, fíjate que el gobierno se ha empeñado más en hacer resaltar la fuerza violenta de estos grupos que el proceso de la reivindicación legítima que debe de haber sobre la cuestión de las mujeres. Esto es sintomático en el tema de los muros. En el gobierno del Estado de México pareciera ser que el fenómeno es de manera distinta. El gobierno del Estado de México ha definido abrir los espacios a los grupos feministas dentro del llamado Parlamento Abierto. Ha generado muchos más espacios, no solo a nivel de la capital del estado, sino dentro de los diferentes municipios y los municipios más poblados, para poder matizar el tema de la violencia
a través de la convocatoria al Parlamento abierto. Y una de las cosas más geniales de este tema es que si tú lees la convocatoria al Parlamento abierto, se convierte en una convocatoria excluyente, y me refiero así, está abierta nada más para los grupos feministas. Cualquier otro tipo de expresión en la convocatoria que hoy está haciendo el gobierno del Estado, están excluidos del Parlamento abierto. Fíjate que estás hablando de una estrategia totalmente diferente. Mientras la Ciudad de México se prepara para recibir los embates de la violencia, el gobierno del Estado de México y los municipios del Estado de México más sensibles se preparan para la puesta en marcha de los parlamentos abiertos y abrir los cauces a la expresión para mitigar las expresiones violentas dentro de las comunidades. No sé si quedó bien expresado, pero son dos estrategias de naturaleza totalmente distinta que implican por dónde se están moviendo también las estructuras del gobierno estatal. Me parece que lo que has dicho es claro. Se busca como estrategia o táctica hacer ruido donde hay más bocinas, hacer ruido donde hay más eco. Y en consecuencia sumas fuerzas, ya sean fuerzas del Estado de México, de Hidalgo, de Puebla, de Tlaxcala, de lo más cercano, incluso de otros estados, porque hemos visto que en la Ciudad de México llegan contingentes de Veracruz, de Oaxaca, para el puño levantarlo con más fuerza y por lo tanto que haya más prensa, por lo tanto que haya más tensión y que aparentara que es un movimiento nacional de tal fuerza que hay que casi hacerse a un lado y darle lo que quieran, porque si no me van a acorralar. Entonces creo que en términos tácticos, en términos estratégicos, la jugada del movimiento feminista en este caso, es exitosa, ¿no? Y en la actitud de los gobiernos es un poco al resguardo, a la defensiva, provocándoles a la ciudadanía la percepción de que son casi imparables, de que casi sus demandas son legítimas y que por lo tanto casi son los únicos que tienen espacios para hablar, como bien lo has dicho. Esto me da pie para pasar a otro tema, Alfonso, aunque si quieres regresar a este no tengo ningún problema. También en la Ciudad de México, bueno, más que en la Ciudad de México, en la Cámara Federal, se están preparando iniciativas donde quieren hablar de estos temas de la igualdad sustantiva y que en todos lados haya igualdad, etcétera, ¿no? Que, por ejemplo, hoy en la vida electoral lo vemos ya de una manera muy grave, pero también quiere llegar a otros terrenos. Y lo digo en la vida electoral porque, por ejemplo, es obligatorio ya para los partidos tener a fuerza candidatos indígenas, es obligatorio ya para los partidos tener candidatos de la comunidad de afrodescendientes, ya es obligatorio para los partidos políticos nacionales tener candidatos en las listas de la llamada comunidad LGTB. Es también obligatorio para los partidos ahora las candidaturas de gente discapacitada. Y esta semana el tribunal ordenó al INE y el INE ya lo acordó que tiene que haber candidatos de migrantes de migrantes pues en los partidos. Esto hace ver que estos grupos que han sido capaces de generar tanto ruido, poco a poco se van acomodando en los poderes y que también quieren que en la vida pública, en la vida privada y en la vida social, incluso en la religiosa, se respete solamente su punto de vista. Hay que decir, y aquí lo dejo para que tú me comentes también, esta semana hubo un intento también en Morena, en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, para que se legislara y se reformara la ley de asociaciones religiosas, intentando poder castigar a los ministros de culto que, según ellos, son muy discriminadores. Entonces, ¿cuál será la repercusión de estos temas si se da a nivel federal esto de la llamada inclusión o igualdad sustantiva? A ver, regreso un poquito al tema anterior. Te decía yo, en el Estado de México, el trato a este tipo de grupos lo está haciendo de una manera un poquito más estratégica, más política, más ordenada, al abrir los espacios de los parlamentos abiertos a este tipo de grupos. Esta es una estrategia
bastante más política y dirigida totalmente a matizar y a mitigar los impactos que se dan en la población. En el caso de la legislatura federal, pues este lunes se meterá el tema de la igualdad sustantiva, que algunos de nuestros escuchas, de nuestros seguidores, la primera pregunta que se hacen es, ¿qué caramba significa esto de la igualdad sustantiva? ¿Qué cosa es? Platícanos. Eso es un tema interesante, ¿no? Porque tú agarras y dices la igualdad sustantiva y dices, ¿y en qué se sustenta o cómo se come? Teóricamente, nuestra ley, nuestra norma jurídica, nuestro marco supremo, marca en México que todos los hombres y todos sus habitantes son iguales. Son iguales en deberes y en derechos. Esto lo marca desde nuestra propia Constitución. De tal manera que no tendríamos nosotros que estar alegando si hay una igualdad sustantiva. Es decir, ahora queremos que la igualdad no solo sea de esencia, sino que la igualdad sea de forma y de fondo. Para explicarlo mejor. En la igualdad de esencia, hombre y mujer son iguales ante la ley. Hombre y mujer son esencialmente iguales y ninguno tiene más peso que otro. En la igualdad sustantiva, lo que se trata es que esto que es en esencia se convierta totalmente de forma real. Es decir, te vas a reír. La igualdad sustantiva te lleva a impedir que reconozcas las diferencias entre el hombre y la mujer, y me refiero a las diferencias incluso físicas. O sea que... Esa es la igualdad sustantiva. Ajá. Pero... La igualdad sustantiva es, ya no hay diferencias entre unos y otros. Lo cual te va a meter en un tema muy grave más tarde. Si hoy es difícil definir un feminicidio, imagínate con la igualdad sustantiva. Claro, y finalmente hay una contradicción a la hora ya de la práctica, porque con la pretendida protección, si me permite la palabra, del lado o de lo femenino, al emparejarlo, por decirlo así, con lo masculino, lo haces más vulnerable, ¿no? Por su misma condición física, por su misma condición, digamos, de mujer. Hay algunos espacios de la vida pública, de la vida privada, donde pues son más vulnerables si se vuelven iguales al hombre. Una verdadera ley debe respetar la dignidad de la persona y hay una dignidad diferente en el sentido de no por ser mujer o hombre, sino que la mujer debe ser protegida en muchos lugares y no ser igual al hombre. Y hay capacidades distintas, Así es. Lionel, o sea, aunque somos esencialmente iguales, tenemos capacidades diversas. El querer suprimir la diversidad de las capacidades de las personas es un verdadero absurdo. No toda diversidad desde este punto de vista es perjudicial. No, claro que no. Es más, las diversidades, cuando están sustentadas en el reconocimiento de igual dignidad y igualdad en esencia, son enriquecedoras. Pero cuando las diversidades las tratas de suprimir, fíjate lo grave del tema es, decías tú, es que la ley hoy obliga a los partidos a tener representantes de X, Z y Y grupo.
de X y Z sector. Y luego te metes a un tema de igualdad sustantiva. Todos somos absolutamente no solo iguales en esencia, sino somos las personas, sustantivamente todas somos iguales, sin diferencias de sexo, de preparación, raza, de lo que tú quieras. Entonces, al final de cuentas, el aceptar la igualdad sustantiva nos va a llevar a resaltar, fíjate, y a chocar con todo el proceso que hoy queremos de darle juego a las diversidades. Claro. No, digo, para cerrar el tema, me viene harta a la mente, no puedes tratar igual a un anciano que a un niño de 8 años. Obviamente los dos tienen la misma dignidad, pero no los puedes tratar igual. Tiene que ser diferenciado. Pero bueno, ese es un tema que también vamos a seguir platicando y vamos a dar un salto donde no hay tampoco muchos iguales, que es en las candidaturas y los partidos políticos. Resulta que ahora pues ya estamos inmersos en este tema, ya estamos en marzo. Hay estados donde ya han empezado las campañas, en el Estado de México todavía no, pero ya no falta mucho. Y hay alianzas donde los tres partidos que se han aliado en los dos bloques pues no son necesariamente iguales. No es lo mismo la fuerza del Verde que la del PT y la de Morena en la coalición del lado de Juntos Harán Historia, y la otra del Van por México no es la misma la fuerza PRD, PRI y PAN. También acá hay desigualdades, también acá hay problemas. Hoy 26... Sí, no hay igualdad sustantiva. Exactamente. Hoy acá en el Estado de México, por ejemplo, el PRD hoy tenía consejos, hoy en estos días de sábado, marzo, tenía su consejo estatal para definir candidaturas. El PRI todavía lo está, que lo pospone y lo pospone, ¿no? Iban a decir que el 20 de marzo y parece que lo van a relargar hasta el día 30. En el PAN están todavía en el proceso de elegir las planillas, ya han electo en general los candidatos a alcaldes, aunque no en todos lados. Y también en Morena, PT, el Verde, aunque ahí todo puede ayudar un poco más, también están con algunos nudos para resolverlo. ¿Cómo está esto, el tema de las coaliciones, Alfonso? ¿Cómo ves tú el panorama? Mira, Lionel, yo veo un mundo enredado. Voy a empezar por las coaliciones que sustentaron el Juntos Haremos Historia. En el Estado de México, esta coalición Juntos Haremos Historia se encuentra fragmentada. De tal manera que en algunos lugares enfrentaremos la batalla entre los aliados que llevaron a la presidencia al presidente López Obrador y los que llegaron a la Cámara de Diputados a través de esta misma alianza Juntos Haremos Historia, y que hoy en algunos municipios van de manera enfrentada. Un caso muy concreto para ejemplificártelo es el caso de Naucalpan, donde hasta curiosamente, ¿no? No solo se van a enfrentar aliados, sino se van a enfrentar familiares. Afirmativo. Esto es de los más grandes absurdos. Claro. Porque en lugar de presentar un bloque unido, presentas una fractura dentro del proceso. Y que termina siendo, perdón que te lo diga, y que termina siendo inexplicable en términos de la narrativa misma, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de la familia Durán, indudablemente, ¿no? Que el ingeniero José Luis se va al Partido Verde, la hermana es la presidenta municipal, y uno diría, pues es que el Verde y Morena están unidos. No, en el Estado de México el Partido Verde decidió jugar por su lado. Entonces va a ser muy chistoso ver en este caso y en otros más, porque también hay otros lugares donde un mismo bloque político juega en dos bandos, juega en dos boletas distintas, y pues la complejidad y el absurdo que significa también para una narrativa, ¿no? Pero ¿qué hay de otros municipios? Platicamos. Así es. Entonces yo te diría, tomamos el caso de Naucalpan porque es el ejemplo más
preclaro de la falta de unidad que se está dando entre incluso los mismos aliados. Pero vamos al tema real. Yo creo que vamos en el Estado de México con una alianza generada alrededor de Morena y una alianza, te guste o no nos guste a todos, generada alrededor del PRIAN, alrededor de este aliado circunstancial que tiene fuerza en algún municipio que es el PRD, pero que fundamentalmente está sustentada en estos dos grandes ejes políticos de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, y que aparentemente juegan a distribuir sus candidaturas donde suponen mayor fuerza un partido político que otro. Entonces, te vas a ver cómo de repente deciden que para Tlalnepantla pueda jugarle el PRI, aunque anteriormente haya sido gobernado por Acción Nacional, o en Toluca la quieran jugar también por el PRI, aunque las anteriores presidencias municipales hayan venido de Acción Nacional. Es decir, parece ser que los partidos no acaban de entender su propia posición y las divisiones internas dentro de los partidos. En el caso del PRI, es evidente las divisiones que no le han permitido definir claramente todavía sus contendientes para la elección. Y esto ha hecho que se vaya retrasando las definiciones que debieron haber sido, deberían de ser a principios de la semana, y la pasaron primero para el 20, y hay versiones ahora que todavía van a necesitar negociar hasta el día 30. Así es. Lo cual significa una fractura interna dentro del propio Partido Revolucionario Institucional, que aparte era el partido más vertical en el Estado de México. Claro. Esto indica que hay fuertes presiones para poder acomodar estos grupos. Te podría decir, como que, ya lo había dicho yo, el PRI está entre el acomodo de sus fuerzas y colocando al mismo tiempo sus piezas para la contienda del 23, perdón. Claro, nombrabas tú a dos lugares que le quiero poner nombre y apellido. El caso de Toluca y el caso de Tlalnepantla. En Toluca suena a Raimundo Martínez, que Así es un priista, digamos, de historia, dijéramos, allá en la capital del estado, y que hoy los panistas tendrán que apoyar y los perredistas tendrán que apoyar. Y en el lado de Tlalnepantla es un dato sui generis, todavía no se sabe obviamente el candidato, pero hay muchas versiones que dicen que va Marco Antonio Rodríguez Hurtado, que es un expanista, que ya también fue perredista y que ya anduvo por todos lados y que al parecer hoy será el abanderado del PRI. Es decir, los partidos políticos están en un proceso, en este caso el PRI, en un proceso complejo de amarrar y desamarrar nudos para que no se les caiga. En ese tenor, pues yo creo que los partidos como el PAN o el PRD, pero más el PAN en estos dos municipios, por poner el ejemplo, pues deben estar rogándole a Diosito que no se peleen mucho los priistas para que el voto que tengan, pues se lo puedan sumar y lograr ganar en estos dos lugares, ¿no? Yo lo veo difícil la contienda, aunque creo que es posible que en ambos lugares llegaran a ganar. Sí, mira, evidentemente el PRI trae problemas de fracturas fuertes. Te podría decir que, por ejemplo, te voy a dar el caso de Metepec, nada más por hablarte un caso, donde se define un candidato que aparentemente es del PAN, que nunca ha sido panista, pero que toda la estructura que quieren rodearles del PRI. O el caso de la candidata a diputada federal, que ha sido una priista de toda la vida
y con una carrera política fundamental, pero que está enfrentada a parte del grupo que tradicionalmente no solo ha manejado Metepec. Acuérdate que Metepec es la residencia de los políticos del gobierno del Estado de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una fractura en algunas partes del propio gobierno del Estado de México que no acaba de soldar en sus propias candidaturas a los municipios, y haría yo un recuento. Si quieres ganar tú diputaciones, tienes que ganar presidencias municipales. Esto ha sido una enseñanza vital. Las presidencias municipales son el camino a lograr las representaciones en el Congreso, ¿no? Claro, es la candidatura que empuja. Así es. Se llama la candidatura paraguas, ¿no? Exacto. Bajo la que se cobijan todos los demás. Y el PRI no acaba de resolver esta disputa interna, y Acción Nacional pareciera ser que está más a la expectativa de lo que decida, más que él, el PRI, negociando más posiciones en espera de que el PRI pueda aceptar, manejar algunas de sus propias candidaturas, ¿no? Yo también diría que, para cerrar un poco el tema electoral, dos asuntos que luego de repente falla el timing, ¿no? Parece que les falla el timing. Les comentábamos hace un rato fuera del aire de que hay un conflicto de hace muchísimos años en Cuautitlán, o entre los dos Cuautitlanes, de una comunidad que se llama San Mateo Iztacala, que se ha discutido si debe pertenecer al municipio de Izcalli o al de Cuautitlán. Originalmente era de Cotlán, México, cuando se hace Izcalli se pasa a aquel lado. Y ahora resulta que las comisiones legislativas pues ya tomaron la decisión de devolverlo a Cotlán, México, pero parece que está atorado. ¿Por qué? Porque hay intereses políticos en uno y otro municipio y de uno y otro bando, ¿no? Es decir, los priistas o panistas, perristas de un lado, tienen opinión diferente a los compañeros suyos del otro municipio. Entonces, meter estos temas de parte de Morena en este caso, pues es un error, a mi juicio, de timing, porque pues, no es el momento. Entonces, ya déjame entender. Espérense que termine, porque vas a provocar pleito entre ellos, entre ustedes. Ahora, eso uno. Dos, también hay unos casos muy especiales. Morena, por ejemplo, está acudiendo a gente, ya hablamos la otra vez de la señora Gaitán del PAN. Ahora, en Huixquilucan quieren poner a Enrique Garay, este comentarista de básquetbol, que podrá saber mucho de Michael Jordan y cómo anota canastas, pero parece como que de la política no mucho, y lo quieren lanzar para competir en Huixquilucan, un terreno donde el PAN en las encuestas está muy avanzado. Y otro comentario, hay quien cree también, nunca se ha comprobado, porque nunca ha sucedido, que los partidos pequeños avanzan mucho. Y realmente los partidos pequeños prácticamente no logran casi el registro, salvo fenómenos como los de Morena, que es otra cosa. Comentarte que, por ejemplo, aquí en el Estado de México, los dirigentes del PES y Fuerza por México, el PES por Fuerza por México, es dirigido estatalmente por Luis Alberto Contreras, un compañero del PRI que fue su procurador incluso, que luego se hizo miembro del PRD, luego se hizo Movimiento Ciudadano, luego pasó a Morena y hoy es el dirigente de Fuerza por México, ¿no? Y el caso del PES, este es un caso extraordinariamente increíble. Este partido PES, que se dice el partido de la familia, el que se dice el partido de los valores, el que se dice el partido de ciertas causas religiosas, es dirigido por Isidro Pastor. Isidro Pastor, este personaje tan folclórico y tan sui generis del Estado de México. ¿Qué te dicen estos últimos datos, Garay, Enrique Morena y estos nuevos dirigentes? Oye, Lionel, en el caso del PES y de Isidro, lo único que podría decir es que, dadas las características del PES, el mejor hombre es Isidro, porque es un místico.
Y esto podría ser una broma, pero tú lo conoces perfectamente bien. Higinio responde perfectamente a estos parámetros, ¿no? Pero fíjate, hablas de estos partidos, te faltó redes sociales progresistas, donde algunos panistas o expanistas están peleando candidaturas, ¿no? Es decir, los partidos pequeños están tratando de encontrar un nicho de supervivencia, aprovechándose de las disidencias que se generan al interior de los grandes partidos, ¿no? Esta es la primera, la primera vista que te puede dar de esto. La segunda es Morena, concretamente Morena, no está como partido político, no como movimiento. Morena es un movimiento, hay que tomarlo claramente. Pero Morena no está claramente organizada como partido. Y esto le lleva a muchas fracturas al interior. Tienes el caso de Ricardo Moreno, el caso de Higinio, que uno es suplente del otro y luego a la hora de definir sobre las candidaturas se dividen. Y de un fenómeno que no sé si has visto aparecer por el Estado de México, de un personaje misterioso ubicado bajo la Nueva Esperanza. ¿Quién es? René Bejarano y su movimiento de Nueva Esperanza, moviéndose en las estructuras de diferentes municipios del Estado de México. ¿A favor de Morena? A favor de Morena, pero con un nuevo membrete, un nuevo paraguas, que a la pregunta que hacías le viene a hacer un gran ruido a los pequeños partidos. Porque habrá que reconocerlo, René no es un advenedizo en la política, es un hombre que sabe moverse en estos terrenos, y el movimiento de Nueva Esperanza trata de pescar todo este descontento que se genera a través de algunas condiciones que se genera en Morena. Y fíjate cómo el nombre es sintomático, ¿no? Nueva Esperanza. Que tiene que ver con su grupo que tenía en las tribus del PRD, ¿no? Claro, y que tiene que ver con captar toda aquella disidencia que se puede generar fuera de Morena y que no es posible para la fortaleza de Morena que se le vaya por los partidos chiquitos. Yo creo que aquí lo que vamos a ver en este proceso electoral es, en algunos lugares, la desaparición de grandes partidos políticos que vivieron a través de estas alianzas y que hoy no aguanta el movimiento soportarlas, ¿no? Claro. Sí. Te puedo dar el caso del PT, ¿no? Sí. Luchando por sobrevivir y teniendo que aguantar no solo a Morena, sino todo lo que se está generando a través de Nueva Esperanza y lo que está generando, ¿no? Bejarano, con la cantidad de recursos que está manejando Bejarano, ¿no? Sí, habrá que y poca gente hace aclaración sobre el tema, ¿eh? El tema de Nueva Esperanza es un tema callado. Está presente. Hay que seguir en la pista porque bien dices tú, Bejarano es un político muy hábil. Hay que recordarle a la ciudadanía que nos escucha que es pareja o esposo, perdón, de Dolores Padierna, ¿no? Dolores, exactamente. No es un personaje menor en la izquierda mexicana y hoy en Morena. Es un personaje... Y la estructura del gobierno del PG. Es un personaje, me atrevería a decir, central del movimiento de Morena, y a pesar de todos los escándalos que han tenido en su vida, empezando con aquel, te acordarás de la leche Betty, en la Ciudad de México, que repartían leche con
residuos de excrementos humanos, y las ligas, obviamente, y todos los demás asuntos que han pasado. Pero han sobrevivido. El tema de Ciudad Azteca, Lionel. El tema de Ciudad Azteca, que fue un escándalo en cuanto a tráfico de bienes. Pero Bejarano no es ningún ingenuo, no es ningún novato en la política, y aparte te diría, es uno de los hombres cercanos al presidente de la República. Entonces, y sin embargo, poco se habla del movimiento de Nueva Esperanza, sin embargo, es un movimiento presente en este momento y presente en el Estado de México. Hay que dar seguimiento a esta persona, su movimiento, y yo creo que también vale la pena, si me permite la propuesta, quizá la próxima semana, que analicemos un poco las figuras, ya no de partidos, sino un poco los individuos que tienen un peso importante, ¿no? Ya has mencionado algunos, has mencionado Higinio, ¿no? Habrá que identificar quiénes son los 3, 4 personajes que dentro del PRI, digamos, o el sistema del gobierno del Estado, tienen control y decisión política. ¿Quiénes son en el PAN los que tienen control y decisión política? ¿Quién manda hoy en la Cámara local? Es decir, porque revisando trayectorias individuales, trayectorias personales, también se puede entender un poco más cómo se mueven la complejidad del andamiaje de los grupos y de los partidos. No solo son individuos ayudando a una causa política, sino son grupos que tienen intereses. Algunos serán legítimos, otros no tanto. Y también habría que estar pendiente del tema de la delincuencia organizada, Alfonso. Esta semana el presidente de la República mencionó algunos estados que él maneja como los que están en riesgo de ser cooptados por el crimen. No nombró en principio el Estado de México, pero sabemos que hay zonas muy calientes. Básicamente diría yo la zona Tejupilco y aquellos rumbos, es una zona muy caliente y que no se ha puesto el foco sobre eso. Entonces, si me permites, podemos ir inscribiendo en la lógica de la reunión próxima la discusión sobre las personas que definen y los grupos y las zonas incluso donde hay violencia. Y de las personas que deciden no solamente son políticos, también hay algunos empresarios por ahí, también hay algunos obispos o gente de iglesia, gente de las asociaciones civiles, etcétera, que tienen un peso específico muy importante y que en el Estado de México los hemos perdido de vista. Claro, y me atrevería a incluir uno más. Está por entregarse las conclusiones de las comisiones sobre la nueva Constitución. Claro, y no hay que perder de vista el tema de la universidad. La universidad, ya lo tratamos la semana pasada, hoy no hablamos mucho, hubo ya el informe de gobierno final del rector. En estos días de la semana que entra va a haber un debate, habrá que estar atento a la transmisión del mismo y ver en qué termina, porque insisto, son instancias de poder muy importantes para poder esclarecer todo lo que pasa en el Estado de México, ¿no? Así es, don Lionel. Así estaremos para la semana entrante. Muy bien, pues te agradezco mucho, Alfonso, y les pedimos a todos nuestros amigos que ven este video que se suscriban al canal y que nos ayuden a difundirlo para que más gente esté informada de lo que pasa en el Estado de México. Gracias, Alfonso. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos.